de Barcelona. Es catedrático en las universidades, ha escrito también 2 libros sobre temas relacionados con el Medio Oriente, y con él hemos hablado sobre esta necesidad, porque cada vez que él viene a nuestro país y nos sentamos a hablar con él, él se da cuenta que realmente el pueblo salvadoreño es cristiano, ya sea católico o sea evangélico, nosotros amamos a Israel. Y lo amamos por una simple razón, porque Israel nació en Mesías, eso sin mucha discusión. Ahora, Joseph Bumayer, él es estadounidense, hijo de padres bolivianos, se va a estar en la segunda parte de esta conferencia, hijo de padres bolivianos. También él es experto en seguridad global y especializado en la teoría de guerra asimétrica y amenazas transnacionales. Ha estado impartiendo unas conferencias muy buenas en estos días, y tenemos la bendición de que esté con nosotros para que también nos abra los ojos y veamos cómo está nuestra realidad. Él es catedrático también en Washington, él viaja por todo el mundo dando conferencias, asesorando gobiernos, y realmente conoce el tema. Así que esos son los 2 conferencias que tendremos esta mañana. No sé si ya estamos listos con Gabriel. Bueno, mientras conectamos con Gabriel, quiero decirles algo. Nosotros desde hace 20 años publicamos este libro que se llama La Guía Mundial de Oración. Esto, aquí entre nosotros está la persona que aportó plata para que la Guía Mundial de Oración viniera a nuestro país. Cada mes trae un motivo diferente. ¿Y en qué consiste la guía? Hay misioneros en el campo que saben escribir, y entonces ellos escriben situaciones desde el punto de vista político, social, familiar, religioso de los países donde están, lo mandan a una oficina en Estados Unidos, ahí lo editan, luego lo mandan a diferentes países en el mundo, incluyendo El Salvador. Aquí lo traducimos, aquí lo imprimimos y aquí también lo distribuimos. La guía viene una por país. Por ejemplo, esta es la de mes de enero, está dedicada a Somalia. La de mes de febrero está dedicada a Chad. Hay un país diferente, pero dentro de cada guía, dentro de la guía, cada día hay un motivo diferente de oración. Hay diferentes grupos étnicos, diferentes grupos etnolingüísticos, tienen idiomas diferentes, y nuestra obligación es orar por ellos, porque yo sí he tenido la experiencia, gracias a Dios, de estar en medio del mundo musulmán y sé las condiciones en que vive la gente. Miren, nosotros vivimos en la gloria comparada con lo que vive Israel. Se lo digo honestamente, sin ánimo de ser política, sin ánimo de hacer nada. Pero yo he estado en el desierto en África y la situación es tremendamente deprimente. Entonces, todos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Las bendiciones y los beneficios que nosotros tenemos también deberían ser extensibles a esa gente. Por esa razón es que nosotros publicamos la guía y animamos a que la gente la compre, a que la gente la lea, y que también ore diariamente por la casa. Estamos conectando, ¿verdad? Tiene paciencia. También estamos transmitiendo por Facebook Live a través de Salvador Gaceta, perdón, que está en italiano, doble T, perdón, y está en Facebook Live, Salvador Gaceta. Okay. Bienvenido, Gabriel. Gracias, muy amable. Bueno, Gabriel, estamos aquí con la audiencia, tenemos un montón de gente, tenemos estudiantes de teología, y queremos saber de primera mano qué es lo que está pasando con los cristianos en el Medio Oriente. Así que, el foro es tuyo. Muy bien. Por ejemplo, hemos escuchado durante años que
Se han cometido a lo largo del último siglo dos grandes holocaustos o dos grandes genocidios. El primero fue el del pueblo judío en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y se suele decir que el primer genocidio histórico fue el genocidio de los armenios a manos de los otomanos, los turcos. Cosa que es un enorme y un gran error. Y es un gran error porque el asesinato de verdad, primero, no fue de armenios, también fueron asesinados de formas sistemáticas, por ejemplo, los griegos. ¿Y qué tenían en común tanto los armenios como los griegos? Los dos, estamos hablando de dos pueblos cristianos. El asesinato durante la Primera Guerra Mundial tuvo el objetivo claro de eliminar de Turquía a los cristianos. Eso nos da pie para entender que en 1920 vivían en todo el Medio Oriente más o menos 80 millones de cristianos. Y en la actualidad los cristianos que viven en el Medio Oriente no llegan a 10. Y la pregunta que debemos hacernos es cómo puede ser entonces que algo así haya ocurrido y que por un lado durante años no se haya pegado el grito en el cielo para avisar la situación de los cristianos en el Medio Oriente, y por qué no se habla de forma clara de esto. Muy bien, voy a empezar explicando lo siguiente. En el año 638, el líder musulmán, el segundo califa, tras la muerte de Mahoma, llamado Omar el-Hafiz, él llega a Jerusalén. Omar llega a Jerusalén, conquista Jerusalén. El líder de la iglesia en ese momento de Jerusalén le abre las puertas y lo recibe. Sabe que no tiene ninguna posibilidad de poder impedir que los musulmanes conquisten Jerusalén. Vuelvo a repetir, año 638. Y de pronto dentro de Jerusalén se encuentran que hay muchos judíos y muchos cristianos. Otro líder también llamado Omar llega a la conclusión, Omar, en este caso el líder Omeya, llega a la conclusión que la única forma de conquistar a los judíos y a los cristianos a la única verdad, que es la del Islam, es a través de tomar ciertas medidas. Y las medidas se conocen como, en árabe, al-dima, en latín, dini. Ser una persona dini. Muy bien. ¿Qué es un dini? Un dini es una persona que no es sometido a la fuerza por el Islam, pero que sí puede vivir en las siguientes condiciones. ¿Puede, por ejemplo, construir una iglesia o una sinagoga en la tierra santa del Islam? La respuesta es no. ¿Puede, por ejemplo, construir una nueva iglesia y una nueva sinagoga en la tierra santa del Islam, en árabe Dar el-Islam? No. ¿Puede, por ejemplo, ir caminando por la vía pública cuando viene un musulmán? No, tiene que bajarse de la acera y permitir que el musulmán pase y darle lugar. Tiene que ir con vestimentas determinadas para diferenciarse claramente que él es un no musulmán, un dhimmi. En general, la ropa deseada para un cristiano es algo que lleve el color azul y que lleve la letra N, Nun. La letra N son para los que vienen de Nazaret. Así se viste un cristiano. En cambio, un judío, vamos a ponerle todo tipo de colores amarillos, entre otras cosas, un boino de burro amarillo, o la estrella amarilla, que no fue inventada por los nazis, fue inventada en el mundo musulmán y en Marruecos exactamente. Entonces, esas son ciertas cualidades. Lo más importante, el judío y el cristiano tienen que pagar, según las reglas de Omar, según las reglas de la dignitud, tienen que pagar un impuesto por cabeza conocido como jizya, y un impuesto a la tierra para poder trabajar la tierra conocido como haray. O sea, lo que nosotros vemos es que para el Islam tradicional, judíos y cristianos pueden seguir viviendo siempre y cuando vivan bajo las normas del Islam y se supediten a lo que quiere un califa. Entonces,
según las reglas que voy a nombrar ahora, evidentemente ni un judío ni un cristiano se dedicaban a la tierra, porque no querían pagar haray. O, por ejemplo, no querían pagar la jizya, que era el impuesto por cabeza, porque eso evidentemente les perjudicaba. Así, lo que ocurrió fue que bajo el mundo musulmán muchos judíos y muchos cristianos se convirtieron en Islam. ¿Qué más sabemos sobre el tema de la jizya? Tú puedes seguir siendo judío o bien cristiano siempre y cuando el califa quiera. Y en el momento que el líder musulmán quiera convertirte, lo va a hacer a la fuerza. Entonces, a nivel general, el Islam siempre consideró que es superior a las otras religiones. Uno de los factores, por ejemplo, que nutre el antisemitismo cristiano se llama la teoría del reemplazo o la teoría de sustitución, que dice que Dios hizo un nuevo pacto con los cristianos y por lo tanto el pacto con los judíos queda cancelado y para demostrar la superioridad del cristianismo hay que destruir la fe anterior. Eso es el origen del antisemitismo. En el mundo musulmán existe exactamente la misma teoría, la teoría del reemplazo, pero la conocemos con el siguiente nombre. Lo que dicen es que hay religiones que son falsas y que han manipulado las enseñanzas de Dios. Y en árabe eso se conoce como din al-batil, elecciones canceladas. En cambio hay religiones que son verdaderas, se llaman din al-haq, las religiones vigentes, y la única evidentemente es el Islam. Entonces, lo que nosotros tenemos a nivel general y teológico es que el Islam considera que es la única verdad y que el judío y el cristiano puede vivir bajo el Islam siempre y cuando viva como dhimmi, como ciudadano de segunda. Y lo que ocurrió fue que durante años el Islam evidentemente era superior a los cristianos y a los judíos, porque el Islam se expandió durante muchos años por todo el mundo, hasta tal punto que llegó casi a conquistar Viena. Ustedes saben, entre paréntesis, cuándo fue que estuvo a punto de conquistar Viena. ¿Cuándo lo pagaron los polacos, de hecho, los que detuvieron? Lo detuvieron el 11 de septiembre, por eso es la fecha de los atentados en las Torres Gemelas, para simbolizar que el Islam sigue avanzando. Entonces, el Islam se veía como superior. Lo que ocurrió fue que a lo largo de los siglos, los cristianos en Europa fueron haciéndose más fuertes. Y como fueron haciéndose más fuertes, terminaron conquistando al Islam. Y en la Primera Guerra Mundial conquistaron al Islam. Y esto fue la caída del último imperio musulmán, que fue el imperio otomano. Ustedes no pueden comprender el radicalismo islámico sin comprender el trauma que significó para el Islam haber perdido el dominio del saberse superiores. Y de pronto ver que las religiones falsas, en árabe din al-batil, de pronto los conquistaban a ellos, que se creían superiores. Entonces, a nivel general, el Islam se considera que es superior a judíos y a cristianos. Considera que es la única verdad. Considera que no hace falta erradicarlos por la fuerza, ya que ellos se van a terminar convirtiendo. Vos podés vivir, tú puedes vivir bajo el Islam siempre y cuando aceptes ser dhimmi. O sea, eso es a nivel general. Ahora vamos a nivel puntual. ¿Cuál es la relación del Islam con respecto a los cristianos en sí? ¿Está bien? A nivel general, la relación del Islam con respecto al judaísmo es buena. El Islam es parecido en muchos aspectos al judaísmo. ¿Cuál es la relación del Islam hacia los judíos? Mala, porque no quisieron aceptar a Mahoma. ¿Cuál es la relación del Islam hacia los cristianos? Buena. Los consideran monjes simpáticos. ¿Cuál es la relación del Islam hacia el cristianismo? Pésima. Mucho peor la relación del Islam hacia los cristianos que hacia los judíos. Porque los cristianos, según el Islam, creen en todo tipo de figuras. Ellos hablan principalmente de los católicos. Creen principalmente en todo tipo de figuras que los consideran un musulmán tradicional, lo considera paganismo. A ver, creer en que una persona es, además de ser humano, es Dios,
y que además es espíritu, y creer, por ejemplo, en todo tipo de santos, para un musulmán, eso es paganismo. ¿Cómo van a creer en que Jesucristo es Dios cuando existe alguien superior a Jesús, y ese es Mahoma? ¿Quién es más fuerte dentro de las religiones? Isa, conocido como Jesús, es un simple profeta. En cambio, Mahoma es el profeta, él es el que guía, según los hadices que hablan de Jerusalén, el rezo. En el mundo musulmán, quien lidera el rezo es la persona que tiene más poder dentro de tu ciudad. ¿Quién lidera el rezo? Mahoma. ¿Y quién participa del rezo? Jesús, Moisés, Ibrahim, o sea, Abraham. Todos los famosos de la Biblia son parte de los profetas secundarios, hasta que el único profeta es Mahoma. Por lo tanto, lo que dice un musulmán clásico es: los cristianos pueden ser simpáticos, pero el cristianismo es una aberración. ¿Cómo van a creer en Dios, que es un ser humano? Y más que Jesús, sino Mahoma. Por lo tanto, eso es a nivel general. Ahora bien, por tanto, lo que podemos decir claramente es que el Corán no acepta el principio de la Trinidad. Según el Corán, Jesús no era el hijo de Dios, mucho menos, sino que se trata de un profeta de carne y huesos. En algunas ramas dentro del Islam, va a ser Jesús quien va a reconocer al Mahdi, al Mesías. Muy bien. Lo segundo que podemos decir es lo siguiente: hay errores de fechas en el Corán por varias razones. A ver, la razón principal histórica por el cual Mahoma descubre el monoteísmo fue porque en el año 608 un judío llamado Khan, que se escapó del Yemen, un rabino, se quedó a vivir 2 años en la casa de Mahoma y le empezó a hablar sobre el monoteísmo. Cuando el Corán habla sobre los cuentos sacados de la Biblia, principalmente del Viejo Testamento, comete algunos errores históricos. Por ejemplo, ¿quién luchó contra Goliat? ¿El rey David? No, según el Corán fue Saúl. Entonces aquí tiene un error histórico determinado, ¿está bien? En el caso del Nuevo Testamento, lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que Miriam, María, la madre de Jesús, es presentada en el Corán como la hermana de Aarón, hermana de Moisés. Entonces, lo presentan, a ver, vuelvo a repetir, María, la hermana de Aarón. Hay nada más que 1250 años de diferencia entre uno y otro. El pueblo judío salió de Egipto más o menos en el año 1250 antes de la era cristiana. María vive en el siglo 0, el siglo 1. Y sin embargo los ponen como si fuesen hermanos. Ahora, ¿cómo explica el Corán este error de fechas tan grave? Porque lo que dice el Corán es que la ley fue entregada al Islam desde una piedra filosofal llamada el Furqán, y los cristianos y los judíos lo malinterpretaron. Ellos los malinterpretaron. Entonces ellos vienen a corregir lo que malinterpretaron. ¿Está bien? Entonces, a todos en general los llaman los incrédulos. O sea, judíos y cristianos son incrédulos. A nivel muy general, lo que nosotros podemos decir es que cristianos y judíos son malistos y son religiones evidentemente falsas. Los cristianos tienen un problema suplementario para el Islam, y es que los cristianos consideran a Jesús como Dios, cuando Allah es el único que manda y máximo Mahoma es su profeta. Ahora bien, a diferencia de los judíos, los cristianos sí se transformaron para el Islam en una amenaza. Vuelvo a repetir, los judíos para el Islam solamente se transformaron en una amenaza en el último siglo con la creación del Estado de Israel. Los cristianos han sido una amenaza para el Islam desde hace siglos. ¿Cuándo fue la primera vez que el Islam se siente agredido por un cristiano? Lo que nosotros llamamos las primeras cruzadas. En el año 1099, los cristianos conquistan Jerusalén
y conquistan el Medio Oriente. Y uno de los líderes cristianos hace algo que es gravísimo para el Islam, y es intentar conquistar la Meca. Esto provoca una respuesta de los musulmanes liderados por los ayubitas. Saladino, el ayubita, líder ayubita, organiza el mundo musulmán para recuperar Jerusalén y los lugares santos, y lo hace a través de declarar la guerra santa. O sea que la primera agresión que los musulmanes sienten viene principalmente de los cristianos, no de los judíos, porque los judíos eran mucho más débiles de lo que son los cristianos. La amenaza cristiana empezó a aumentar, y empezó a aumentar porque los cristianos en Europa desarrollaron tecnología y ciencia y capacidades militares que hicieron que superase a los musulmanes. A ver, si yo les digo a ustedes, en el siglo XI, la religión más desarrollada y que inspiraba a la humanidad era el Islam, ustedes me pueden decir, pero ¿y hoy qué? Y por supuesto, pero en el siglo XI, la dinastía abásida que gobernaba desde Irak era sin duda la más desarrollada y la más culta. Por ejemplo, ustedes todavía hasta el día de hoy leen literatura abásida. Ustedes leen el libro, por ejemplo, Las Mil y Una Noches. ¿Qué es literatura abásida? En esa época los cristianos no tenían permitido operar un cuerpo, y sin embargo los musulmanes sí. Los musulmanes desarrollan la astronomía, la matemática, la historia, como ningún otro, porque eran una gran potencia y tradujeron la cultura del mundo al árabe. Entonces, sin duda, ellos eran grandes inventores, y de hecho, su gran último aporte quizás fue en álgebra haber inventado, por ejemplo, el número 0. El problema es que desde ese momento, desde la cultura abásida, vemos una caída constante de la cultura musulmana y un deterioro. ¿Quién es la potencia en ascenso? Europa y el mundo cristiano. O sea, Europa es la cuna del cristianismo. Empieza a aumentar su capacidad tecnológica, su revolución industrial, su revolución francesa. Y ese aumento de poder termina en la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, el último imperio musulmán cae, y es el Imperio Otomano. Y desde entonces, los musulmanes se preguntan por qué fue que nosotros caímos. Y la respuesta que se dan es: caímos por ser malos musulmanes. Si nosotros regresamos a la época que éramos potencia, que es la época de Mahoma, entonces vamos a volver a ser lo que éramos antes. Y hacen un regreso a las raíces. Para eso, en el camino, quieren destruir a aquel portador de cultura que nos hace humillantes. ¿Quién es quien humilla al Islam? La cultura occidental. Ellos lo van a llamar Jahiliya. Jahiliya es la palabra clave. Jahiliya significa, si en este momento en la sala hay hombres y mujeres sentados en la misma sala, eso es algo de la cultura occidental que es ajena al Islam. El hecho que ustedes se vistan con trajes. Si no me equivoco, estoy viendo ahora a Uribe, ¿verdad? En la pantalla. El hecho que él esté sentado ahí y vestido con ese traje, eso es una ropa ajena al Islam. El hecho que ustedes vivan en un país democrático es ajeno al Islam. El hecho de que ustedes tengan televisión es ajeno al Islam. Todo eso se considera infección de Occidente. Es Jahiliya. Por eso el líder del Islam, Osama Bin Laden, le declaró la guerra a los judíos, pero principalmente a los cruzados, que son los cristianos. Entonces, ¿cuál es la actitud actual del Islam hacia el mundo cristiano? Muy mala, porque el cristiano no solamente es una religión falsa, el cristiano es el portador de la Jahiliya, de la enfermedad de los valores occidentales. Es muy importante entender esto, porque un musulmán radical va a querer transformar El Salvador en la única verdad, que es el Islam.
El problema con el Islam radical no es con Israel y no es con Estados Unidos, es con la Jahiliya, con la cultura occidental que ustedes también representan en El Salvador. Pensar que el problema solamente con Israel es simplemente de ilusos. El problema es con la Jahiliya. ¿Cómo van a hacer para transformar ese país? Con dos técnicas. Lo van a poder hacer con la da'wa, con la acción social, que es lo que suele haber hoy en Sudamérica, principalmente chiita, da'wa chiita, acción social chiita. El principal penetrador en nuestro continente es a través de Irán, que utiliza unas cuantas técnicas para poder impulsar su Islam. La primera técnica es da'wa, por supuesto. La segunda técnica es que tiene un canal de televisión chiita llamado Hispan TV, que penetra en nuestro continente. Lo tercero, ellos descubrieron que es mucho más práctico para ellos pagarle a un político que sea el portavoz de sus ideas que convencer a mucha gente. Entonces en Argentina le pagan a Luis de Lía, en Chile probablemente le estén pagando ahora a Daniel Jadwe, en España le pagan a Pablo Iglesias de Podemos. Entonces esta es otra forma. También le pueden pagar, y lo hacen, le pagan a universidades como han hecho en varios lugares. Investigaciones y docentes que hablen a favor de ellos. Y la quinta forma de actuar de Irán en nuestro continente es haciendo una alianza con todo tipo de grupos indígenas locales y redentistas. Alguien en un momento tendrá que estudiar la relación que hay entre los araucanos en Chile e Irán. Y también en Perú, donde tiene realmente mucha fuerza, especialmente por su alianza con el mundo indígena. Entonces, lo que nosotros tenemos a nivel general es que la relación con respecto hacia los cristianos es mala por dos razones. Una razón teológica y una razón práctica. Muy bien. Dicho todo esto que acabo de decir ahora y explicado la cantidad de las razones teológicas que están atrás y el estatus de dhimmi, hablemos un poco de números. En Turquía habíamos hablado de por lo menos más de 2 millones de cristianos en el año 1920. Y en la actualidad hay 89.000 y en caída. Son menos del 0.11%. En Palestina, por ejemplo, en la ciudad de Belén y en la ciudad de Ramallah, los cristianos representaban el 80%. Actualmente en Belén son solamente el 8%. Y en la Franja de Gaza solamente hay 5%. Perdón, 5.000 cristianos en toda la Franja de Gaza. En Irak, nosotros teníamos que el núcleo más importante de cristianos estaba alrededor de Mosul. Y teníamos una población que llegaba a más o menos 26 millones de cristianos. Teníamos el 2% de la población que era cristiana. Y sin embargo, ahora después de la guerra, después de ISIS, no sabemos exactamente cuántos cristianos hay o han quedado en todo el Medio Oriente. Los núcleos principales de cristianos que hay en el Medio Oriente son en dos lugares. En el Líbano y en Egipto, ya que en Irak no sabemos exactamente cuántos cristianos quedan. En general, de 80 millones de cristianos, en la actualidad quedan menos de 10. Menos de 10. Entonces voy a centrarme en dos grupos importantes de cristianos en el Medio Oriente. El primer grupo, llamado los coptos. Los coptos. ¿Está bien? Muy bien. Lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan que cuando nace el cristianismo, la primera intención del mundo cristiano, de los nuevos judíos, era convencer a los judíos que acepten a Jesús como el Mesías? Y de hecho, hasta que Shimon Bar Yoná, Simón el hijo de Yoná, más conocido como Pedro, recibe la lectura durante un sueño en la ciudad de Jope, en Yafo, que tiene que comer animales no puros, o sea que lo que tiene que hacer es hablarle al mundo pagano sobre Jesús como Mesías. Y por eso se dirige hacia Cesarea para convencer a Cornelius, el general romano, que adopte el cristianismo. Lo que ocurre es que el mundo cristiano nace intentando convencer a los judíos que adopten a Jesús como Mesías. Varios apóstoles se dirigen a varios lugares, a comunidades judías, a intentar llevar la palabra de Jesús. Uno de ellos, San Marcos,
lo que hace es intentar convencer a los judíos que acepten a Jesús. Y los judíos no aceptan. Pero quienes sí aceptan son los paganos. Y lo que ocurre es que un grupo de paganos en Egipto sigue las enseñanzas de San Marcos, principalmente las enseñanzas de San Marcos. O sea que su evangelio más importante es el evangelio de San Marcos. Y este grupo que hoy representa 18 millones de fieles, de los cuales 15 a más o menos 12 millones viven en Egipto y otros en otros lugares, se llaman los coptos. Muy bien, hablamos de un mundo cristiano copto nacido en el siglo I y desde entonces habla un idioma particular, rezan hoy más que nada en árabe y tienen sus iglesias en Egipto. Muy bien, dentro de los coptos tenemos dos tendencias, una católica que es la minoritaria y una ortodoxa que es mayoritaria. ¿Ok? Habla entonces su propio idioma, tiene un calendario propio. El idioma copto es una lengua descendiente del egipcio hablado en el antiguo Egipto y tiene su propio papa. El papa Yehuda III es el papa actual de los coptos e incluso han tenido secretarios generales de la ONU y ministros de Exteriores de Egipto como Boutros Ghali, que es un copto, a la cual es la situación de los coptos en Egipto. Primero que en general ellos son aplacados y humillados por la mayoría musulmana, pues estamos hablando del 10% de la población. Cuando el radicalismo islámico irrumpió desde el año 2011 hasta nuestros días en todo el Medio Oriente, también se vieron manifestaciones fuertes en las iglesias coptas en Egipto. Pongan ustedes en YouTube atentado en la iglesia copta en Egipto y van a ver que cerca de Navidades suelen haber atentados, o hay atentados, contra iglesias coptas en Egipto. Atentados que se repiten. Cuando un cristiano copto es golpeado por la calle por un musulmán, la forma tradicional del gobierno que tiene para poder aplacar el tema es llamar a un intermediario que le diga a los cristianos que les conviene no quejarse, porque la venganza de la mayoría musulmana será notable. Entonces vemos que cuando hay radicales islámicos, como había en Egipto hasta hace poco, hasta el golpe de Estado de Al-Sisi, teníamos la implementación de las reglas musulmanas e incluso leyes promovidas para que un cristiano no pueda postularse, por ejemplo, al Parlamento. Veíamos, por ejemplo, incendios de iglesias, atentados, y veíamos también el cambio de nombres de calles para que el cristiano reciba nombres musulmanes de las calles. Entonces, eso tenemos un grupo ya, los coptos. El segundo grupo que quiero nombrarles son los cristianos maronitas. Muy bien. Los maronitas son descendientes del pueblo fenicio. Eran cristianos que se reunieron alrededor de un líder y un personaje llamado San Marón. Él vivía cerca de Antioquía, lo que hoy es Turquía, pero cansados de todas las discusiones internas dentro del mundo cristiano, más o menos en el siglo V, año 410, este grupo alrededor de San Marón se cansa de las discusiones internas con respecto a un montón de temas internos dentro del mundo cristiano y deciden irse a vivir a las montañas de lo que hoy conocemos como Beirut. Y este grupo, que sería San Marón, empieza a formar monjes propios. Este grupo intenta hacer frente a la conquista de todo el Medio Oriente realizada por Omar, el califa musulmán, en el año 638 en adelante. O sea, 632 en adelante, 634 en adelante empieza Omar el-Khatib, 634 en adelante, 638 conquista Jerusalén, empieza a conquistar todo el Medio Oriente. Y los cristianos que seguían a San Marón, maronita, se centran alrededor de las montañas del Líbano. Y lo que ocurre es que en la Primera Guerra Mundial, los franceses que toman control sobre lo que hoy es Siria y Francia, ven que hay un grupo de cristianos muy fuertes alrededor de Beirut y lo rodean con otros pueblos más y crean un país llamado el Líbano. Y este país llamado el Líbano tiene mayoría cristiana maronita.
¿Cuánta de la población del Líbano era maronita? Más o menos el 60%, más o menos. Se establece una constitución en el Líbano que dice que el presidente del país, que es el que tiene el poder, tiene que ser cristiano maronita. Es el presidente. El primer ministro, el que administra el país, tiene que ser musulmán sunita. Y el jefe del parlamento tiene que ser musulmán chiita. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo empieza una emigración de cristianos que se van a Estados Unidos, a Brasil, a Australia, a crear las comunidades cristianas maronitas. Por ejemplo, hay un terrible antisemita en México llamado Alfredo Jalife, que es descendiente de cristianos maronitas. ¿Por qué los maronitas se van de Egipto? Por lo mismo que otros muchos se fueron de Egipto. La historia es así. Durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos musulmanes quieren enrolar a los cristianos al ejército para luchar contra Gran Bretaña y Francia. Y los cristianos dicen, yo voy a pelear a favor del Islam cuando durante generaciones me han humillado y me tratan como si fuese un dhimmi, un ciudadano de segunda, no se enrolan. Y los cristianos en el Medio Oriente son más cultos y tienen más dinero que sus pares musulmanes, pero también tienen menos hijos. Vuelvo a repetir, los cristianos son más cultos, tienen más dinero y tienen menos hijos que los musulmanes. Entonces, un cristiano maronita se va a vivir a Brasil y manda llamar a toda su familia. Y de esa forma vemos que poco a poco el Líbano se va vaciando de maronitas, o como le gusta llamarse a los propios cristianos maronitas, fenicios. Ahora bien, ¿cuántos cristianos maronitas hay hoy en Egipto? En el Líbano. 30% como mucho. Amigos míos que son maronitas dicen, no llegamos al 20%. ¿Cuántos son musulmanes sunitas? 35% por lo menos. Y chiitas, 30%. Lo que ocurre, y el resto son armenios, arameos, drusos, lo que ocurre fue que los musulmanes cada vez son más y toman el poder de facto del país, después de la guerra civil que explota en el año 1975. Y hoy teníamos durante tiempo que el gobierno estaba en manos de los musulmanes sunitas. Pero luego el poder pasó a los musulmanes chiitas y hoy en día el Líbano es gobernado por los chiitas de Hezbollah. Entonces tenemos dos grupos ya grandes, los maronitas y los coptos, ambos dos cristianos. Ahora hagamos un repaso grande. La ciudad de Mosul y los alrededores cristianos de Irak fueron vaciados y no sabemos cuántos cristianos quedan en ese momento. En Sudán hay una guerra civil entre lo que va a ser los musulmanes del norte contra los animistas, que son paganos, y los cristianos del sur. Eso produce el asesinato de cristianos en Darfur. Los musulmanes radicales de Omar al-Bashir asesinaron a cristianos y animistas en Darfur, una guerra esencialmente religiosa. En Pakistán, ¿alguno de ustedes cuando tenga un tiempo libre va a Pakistán y se lleva una Biblia y empieza a predicar la palabra del Señor en el medio de Pakistán? Y el castigo tradicional va a ser 100 latigazos en la vía pública. En Argelia, la ley que domina en zonas radicales islámicas es que una niña cristiana que tiene 18 años es una prostituta en potencia para ellos. Y por lo tanto, si una mujer se casa a los 18 años, entonces deja de ser una prostituta porque puede casarse con un hombre que la proteja. Ahora, eso implica que niñas cristianas son casadas a la fuerza para que no las castiguen por ser prostitutas, según los musulmanes radicales. Y el último ejemplo que les puedo decir ahora, rápido, en esta introducción, es el caso de Palestina, donde cristianos son perseguidos en Belén y ellos se terminaron yendo a vivir a Chile. Desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora se ha creado en Chile una comunidad de descendientes de palestinos de 400.000 almas. Y la ciudad de Belén tiene, por orden de la autoridad palestina, un intendente que es cristiano. Pero la población no es cristiana, solamente el 8% de la población es cristiana.
El único lugar en donde el mundo cristiano crece y se desarrolla es en el Estado de Israel, donde viven solamente 135.000 cristianos y cada vez son más. Ahora, ¿cuál es la actitud del mundo cristiano en el Medio Oriente hacia todo esto? Bueno, los cristianos toman dos posturas. A veces los cristianos se transforman en radicales islámicos peor que los propios musulmanes, porque piensan que de esa forma van a ser aceptados por la mayoría musulmana. Por ejemplo, en el Líbano, el líder cristiano Michel Aoun se ha aliado con Hezbollah. Y uno se dice, pero ¿cómo puede ser que un radical musulmán se alíe con un cristiano? Porque el cristiano considera que la forma de sobrevivir a su comunidad es aliándose con el que quiere el poder. Entonces tenemos muchos líderes cristianos que se han transformado en líderes radicales en todo sentido. La ideología que dominó el Medio Oriente, el paralelismo, fue inventada por los cristianos. Entonces, por un lado, tiene una actitud que es a veces muy radical, y otras veces la actitud que hay es una actitud de escape. Se intentan escapar. La nueva actitud que estamos viendo es la actitud de los cristianos dentro de Israel, que ellos dicen, nos cansamos de ser conquistados por los musulmanes, queremos servir al ejército y ser fieles al nuevo Estado que nos protege, que permite que nuestras iglesias estén abiertas y demás. Entonces, es una nueva actitud. Ahora bien, ¿cuál es la actitud del mundo cristiano en general con respecto a este problema? No se habla. En el año 2006, el Papa Benedicto hizo un discurso en la Universidad de Ratisbona, en donde dijo que el Islam estaba educando a sus propios hijos a la espada, o sea, a la violencia. Y la respuesta de un grupo llamado Ansar al-Islam, lo que hoy es ISIS, fue volar 2 iglesias, matando a más de 80 cristianos. Y el mensaje fue, eso es para que el Papa no vuelva a abrir la boca. El mundo cristiano europeo tiene terror y es sometido, y por lo tanto se habla poco del tema de los cristianos, por más que últimamente se habla cada vez más. ¿Cuál es la actitud en Sudamérica y en Centroamérica? Total desconocimiento. Les causa mucho gracia que venga una persona con dinero de Qatar y ponga publicidad en un equipo de fútbol y lo consideran como que algo es, ¿qué problema hay? Están invirtiendo en explicar la cultura musulmana. El problema es que según el país que pague las cuentas, estamos expuestos a da'wa, que es la expansión de la filosofía radical islámica, que se puede explicar en 2 o 3 palabras, pero no voy a explicarlo ahora, a menos que ustedes lo pregunten. Esa es la introducción con respecto a la situación de los cristianos en Medio Oriente. No es una visión optimista, es una visión bastante pesimista. Los únicos cristianos que creo yo que van a quedarse en la región, si sigue así, van a ser los de Israel y algún que otro grupo cristiano en Egipto y alguna comunidad en el Líbano. Pero lo veo en general muy pesimista. Si les parece bien, por más que no los vea en este momento, porque estoy viendo un placar verde, un armario verde, lo que les pido es que ustedes vayan guiando a qué temas más les interesa y yo voy respondiendo. Les paso la palabra a ustedes. Muchas gracias, Gabriel. ¿Me estás escuchando? Perfecto. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer con respecto a la exposición de Gabriel? Hola, Gabriel. Soy Luis Monzón, director del Salvador Gaceta y los estudios 19. Nosotros tenemos un proyecto y estamos desarrollando la historia del conflicto armado en El Salvador, varios proyectos. Y mi pregunta es un poco relacionado, pongo este ejemplo de la historia de El Salvador un poco con los networks que existen en el mundo árabe, específicamente Al Jazeera. El punto es que en El Salvador tenemos, la historia se está desarrollando, nuestra historia está muy llena de propaganda, muy pocos estudios objetivos sobre temas tan importantes como este, pero si uno visita Al Jazeera, que me imagino que tú conoces muy bien ese network, su información está ligada completamente a los grupos izquierdistas de El Salvador.
Si usted ve Al Jazeera y ve noticias de El Salvador, absolutamente todas las noticias del conflicto armado son la visión de la izquierda. No hay una visión objetiva, sino que está como alineado completamente. Entonces, volviendo a la historia de estos grupos, durante el conflicto ellos tuvieron mucho contacto con Libia y otros países del Medio Oriente por armas y apoyo logístico. Quisiera tu opinión al respecto, cómo es que esto se está desarrollando y qué significa esta alianza, este network de propaganda a través del mundo. La teoría que tú estás diciendo se llama la teoría del desplazamiento. La teoría del desplazamiento. El radicalismo y la alianza con los grupos más radicales tradicionalmente fue desde la derecha. Y sin embargo, principalmente desde la nueva izquierda en adelante, de los años 60, los grupos de extrema izquierda han encontrado en el radicalismo islámico su panacea. O sea, a quién imitar. La lógica detrás de ellos es muy simple de entender. Nosotros actualmente vivimos en la modernidad. A ver, intentemos hacer el siguiente ejercicio. Piensen ustedes en vuestros abuelos y pregúntense, ¿quién conoció más el mundo? ¿Ustedes o vuestros abuelos? ¿Quién tuvo acceso a juguetes? ¿Sus nietos, sus hijos o vuestros abuelos? ¿Quién era más culto? ¿Quién sabía más cosas? ¿Ustedes o vuestros abuelos? ¿Quién vivió más años? ¿Quién se curó de más enfermedades? ¿Ustedes o vuestros abuelos? Yo estoy seguro que coincidirán conmigo que por más que la humanidad sufre, hemos evolucionado. En algunas cositas para mal, pero muchas cosas para bien. Vivimos más años, conocemos más, tenemos acceso a más información, tenemos más posibilidad de ganar dinero que antes no teníamos. Nosotros vivimos en el periodo modernista, desde la época de la Revolución Francesa en adelante, y antes también, hablamos del periodo modernista y la humanidad ha evolucionado a tal punto que en los últimos 20-25 años hemos acumulado mucha más información que durante siglos. Dicen que 7 veces más información que los últimos 20 años que teníamos antes. O sea que nosotros hemos evolucionado como humanidad. Lo que ocurre fue que un grupo determinado, tras la caída del bloque soviético, se quedó sin referente. En otras palabras, su ideología fracasó. Pensar que el comunismo es una solución para los males de la humanidad fracasó. Fracasó en Cuba, fracasó en Venezuela, fracasó en Rusia, fracasó. ¿Qué dice un fracasado? Un fracasado dice, mi ideología quizás fracasó, pero todas las ideologías fracasaron. Yo soy un postmodernista. Yo estoy más allá de la ideología esta. Y esta persona está buscando su camino. Ahora, estos postmodernistas se alían, hacen una alianza con los premodernistas, con aquellos que creen que la solución a la humanidad es regresar a la época de Mahoma. Por lo tanto, la alianza entre la izquierda radical y el radicalismo islámico es totalmente lógica. Los une el odio hacia la modernidad y el odio hacia los valores occidentales. El odio hacia la democracia, no tiene ningún problema en eso. Por lo tanto, yo les dije rápidamente cuáles son los grandes ejes de la penetración del radicalismo islámico chiita. Les dije que era la Dawa, la acción social, la televisión Hispan TV, en el caso que tú nombras es Al Jazeera, que es de Qatar, que es la televisión sunita más importante. Hablamos de coimear, corromper a través de políticos. Estamos también hablando de pagar a grupos o aliarse con grupos indígenas, irredentistas, pero también hay otra forma de actuar y es que hacer alianzas con traficantes de drogas y de armas. El caso más ejemplífico es Hezbollah en el continente. Hay que tener algo bien claro, los malos siempre se unen. Por tanto, un traficante de drogas con un terrorista islámico es lógico y obvio que se van a unir. En cambio, los buenos no siempre se unen. Tener muy claro, la alianza entre la extrema izquierda y el radicalismo islámico es totalmente lógica. La extrema izquierda, que supuestamente defiende los derechos humanos, no tiene ningún problema en aliarse con países, por ejemplo, que ejecutan a mujeres
o que ejecutan a todo aquel que no sea según las normas de la ética, según ellos. Entonces, ¿pero por qué lo hacen? Lo hacen porque creen que se puede perdonar ese tipo de conducta mala, porque el objetivo central es crear una destrucción al sistema modernista. Por lo tanto, si ustedes tienen grupos de extrema izquierda en vuestro país, es totalmente lógico que grupos radicales islámicos y países radicales islámicos estén interesados en que estos grupos fomenten en tu país. Hola Gabriel, mucho gusto. Mi nombre es Rafael Domínguez, soy periodista acá en El Salvador. Tengo una pregunta relacionada en parte a lo que ya nos has dicho en esta respuesta. Solo para ampliar, ¿cuál es el papel que juega en este momento Venezuela como parte del aporte a la extensión de los musulmanes en América Latina? Muy bien, evidentemente Venezuela ha encontrado en el continente dos países que son trampolines de entrada. Los ha encontrado debido a las sanciones impuestas durante años por el gobierno norteamericano y que ellos pretendían superar. Los dos trampolines son Bolivia y evidentemente más importante es Venezuela. A ver, los chiitas en el Medio Oriente son el 15% del mundo musulmán. O sea que de 1.600 millones de musulmanes tenemos que el 15% son chiitas. El 85% son sunitas. Hay dos grupos pequeños, uno el jarijista y otro el sufista, pero los dos grandes grupos son esos. ¿Quiénes son los líderes del mundo sunita? 4 países de hecho. Qatar, el país que tiene más dinero y que tiene la televisión más importante de todo el Medio Oriente, que fomenta el radicalismo islámico, que es Al Jazeera. Tengan en cuenta, cuando Al Jazeera habla en árabe, demuestra su radicalismo islámico. Cuando habla en otro idioma, parece la televisión de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, se transforma de pronto en moderados. Uno se preguntará, ¿pero por qué mienten? Primero, en el Islam se puede mentir. A diferencia del judaísmo y el cristianismo, que no levantará falso testimonio, en el radicalismo islámico y en el Islam se puede mentir. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Mahoma mintió. Y toda la conducta de Mahoma es perfecta. Ahora bien, tenemos a Qatar, tenemos el principal ejército del Medio Oriente que fue Egipto durante años, la principal potencia dogmática, Arabia Saudita, y el país que quiere volver a ser el líder musulmán, que es Turquía. Todos los que acabo de lograr son sunitas. Los sunitas tienen mucha fuerza y mucha penetrabilidad en Europa. Sudamérica es un terreno virgen, donde el chiismo encontró la posibilidad de expandirse y lo hizo de forma muy fácil. Lo hizo, entre otras cosas, mandando enviados muy activos a Argentina. Y desde Argentina abrir centros culturales en varios lugares del mundo. Por ejemplo, la comunidad que ahora tenemos en Perú, que incluso varios de ellos fueron a estudiar a COM, al centro chiita en Irak. Una comunidad abierta desde el representante de Argentina, cuando estaba en su cadencia, que empezó siendo agregado cultural y terminó siendo el enviado de Irak. Hablo de Musa Rabbani. ¿Qué sucede en Centroamérica? Centroamérica, el principal trampolín es evidentemente Venezuela, que tenemos un número totalmente desproporcionado de representantes iraníes en Venezuela. Y tenemos, entre otros, y el más importante, al vicepresidente de Venezuela, el Haythami, Tarek el Haythami, y estamos hablando de una persona drusa, que es los drusos en Siria, que es donde es su familia, son aliados de Assad, que es hoy el títere de Irak. Por lo tanto, estamos hablando de que una persona que es acusada de ser el jefe de Hezbollah en todo el continente, de ser el jefe del tráfico de drogas en todo el continente, también de Hezbollah, y que le da acceso a la influencia iraní en el país de Venezuela. Desde Venezuela, evidentemente, se han fomentado un montón de acciones, tanto para conseguir dinero como para poder expandir la presencia de personas que circulan por nuestro continente con pasaporte venezolano, cuando a veces ni siquiera hablan español. Lo que sí hemos visto es deuda, acción social, en donde el radicalismo islámico, con dinero llegado del Medio Oriente, abre con poco dinero centros comunitarios para captar a personas, en general, no en las capitales, sino en las periferias,
para poder transformar a estas personas en musulmanes chiitas de acuerdo a lo que ellos consideran es correcto. Eso provoca también la ira y el descontento de iglesias evangélicas, por ejemplo, que hacen un trabajo social parecido, pero sin meter en la educación el concepto del odio hacia la cultura occidental. Entonces tú ves comunidades chiitas, por ejemplo, en el sur de México, y ves comunidades chiitas en lugares que no te hubieses imaginado jamás que serían penetrados. Al principio esa penetración se hace de forma pequeña. De hecho, lo voy a decir en forma bien clara. Hay 5 pasos para poder ver cómo penetra el radicalismo islámico en tu país. Y los 5 pasos son los siguientes. El primero, da'wa, acción social. Primero, da'wa. Segundo paso, ocupar espacios públicos. Comprar negocios en las plazas de las ciudades. Y mostrar que el Islam está presente y existe. Por ejemplo, con la construcción de una mezquita que sea posible que sea más grande, más alta que una iglesia. O sea, ocupar espacios públicos. Tercer nivel, independizarte del Estado. O sea, no depender del Estado y vivir de forma autónoma. Eso ocurre, por ejemplo, en muchos lugares de Cataluña. Y en Francia, y en Bélgica, en Inglaterra. La cuarta nivel de penetración del radicalismo islámico es a través de perseguir a los musulmanes que se comportan de manera incorrecta según ellos. El quinto nivel ya es matar a cristianos. Probablemente El Salvador esté en un nivel 1 de da'wa. Mi nombre es Tony Domínguez, soy parte del cuerpo del Colegio de Teología de El Salvador. Mi pregunta va enfocada a la proyección social que el pueblo evangélico está haciendo en estos países musulmanes. Es lo primero, número 1. Nosotros cuando hacemos una obra de comunidad abierta, lo hacemos con el objetivo primero de ganarnos a la gente. O sea, no es tanto por meterle el evangelio en el momento. El problema es de que cuando ellos descubren quiénes somos nosotros, empiezan las persecuciones contra el pueblo evangélico. La pregunta es, ¿por qué no se comienza, como están haciendo los musulmanes aquí en El Salvador, con la proyección social y así trabajar con ellos para poder enlazar una alianza con el evangelio? Tal vez no con la religiosidad, sino que tal vez con la proyección social para poder llegar al avance evangélico. ¿Recuerdan tu nombre, por favor? Tony Domínguez. Tony, mira, te lo voy a decir sin vueltas. Una comunidad que está sometida a ideas radicales cumple el Corán. Una persona musulmana que deja de ser musulmana debe ser asesinada. ¿Está bien? Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajaba mucho en la Franja de Gaza y practicando mi árabe le digo a una persona del Hamas, del grupo terrorista Hamas, que me organizaba las crónicas televisivas, yo trabajaba de productor televisivo en la Franja de Gaza, intentando practicar mi árabe, le empiezo a decir si estoy pronunciando bien la Shahada. La Shahada es la declaración de fe en el mundo musulmán, que dice algo así como Inna Allah Muhammad Rasulallah. Significa no hay otro Dios que no sea Alá y Mahoma es el Rasul, el profeta de Alá. Si tú lo repites eso 2 veces con 2 o 3 testigos musulmanes, tú eres musulmán. La conversión al Islam es totalmente fácil. Pero si tú dices después que eres cristiano, entonces te tienen que matar. Por lo tanto, tengo amigos, por ejemplo, que están evangelizando en la zona de dominio de Boko Haram. Y mi consejo es que mantengan un perfil realmente muy bajo. Porque si está en la zona dominada por musulmanes radicales y una persona evangeliza, debe ser matada. Y si la persona musulmana deja de ser musulmana, también debe ser ejecutada. Por lo tanto, evidentemente no te van a aceptar con facilidad la palabra evangelizadora. Ahora tú me dices, ¿por qué no hacemos da'wa? ¿Qué es lo que hace el mundo evangélico? O sea, el mundo evangélico ha logrado para mí captar muchas personas porque las protege, le da un marco comunitario, los quiere, les da escuelas a veces, les da a veces alimentos, los protege.
El mundo evangélico no educa como el Islam, que luego de que tú te conviertas hay que matar a todo aquel que no crea como tú. No conozco ningún evangélico que vaya a explotarse para matar católicos. No lo conozco eso. Porque evidentemente el mensaje es otro. Si el mensaje de una persona evangélica es estudiar la palabra de Jesús y sus enseñanzas, la palabra de Jesús no es una palabra radical. Estamos hablando de un sabio, lo digo ya ahora como judío, estamos hablando de una persona extremadamente sabia, que el mensaje que él transmitió fue un mensaje de amor. Entonces, si yo tengo que transmitir y quiero educar a mis hijos a seguir su ejemplo, ellos se deberían comportar como una persona que promueva el amor. No es lo mismo que en el Islam. En el Islam, si tú imitas a todo lo que hizo Mahoma, Mahoma fue un comandante militar del siglo VII que hizo cosas que estaban bien vistas en el siglo VII y que hoy nos parece una aberración. Por ejemplo, casarse con Aisha, su tercera mujer, cuando Aisha tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8. Eso un radical islámico lo va a hacer hoy para imitar a Mahoma, pero es una aberración. Entonces no es lo mismo la palabra de Jesús que la palabra de Mahoma. Claramente no es lo mismo. Ahora bien, tú me dices, ¿por qué no hacemos un trabajo social de base? Mi consejo es, si no conoces bien el mundo musulmán, no te metas ahí a evangelizar. Porque te puede salir extremadamente caro. Más aún, mi consejo a ti, conociendo el continente, es que empieces a preocuparte porque estás perdiendo gente cristiana, evangélica, porque hay otros que vienen con más dinero que tú, muchas veces, y que empiezan a captar a tu gente haciendo ese trabajo social. Y segundo consejo que te daría es, el mundo cristiano evangélico ha trabajado durante generaciones con personas de bajos recursos. Y a veces, muchas veces, también los pastores tienen baja preparación intelectual. Es indispensable, yo te digo como israelí y como judío, mis principales amigos y aliados son los cristianos evangélicos. Para mí sería mucho más fácil, como israelí, que todos los presidentes de todo el continente sean cristianos evangélicos. Pero es indispensable que los cristianos evangélicos levanten universidades de gran nivel para que vuestros pastores sean no solamente médicos. Estoy hablando de que un pastor puede estudiar medicina en tu universidad. Sé que hay universidades, pero yo creo una universidad que sea de primer nivel donde personas puedan estudiar medicina o así y también la palabra de Dios. Cuando un médico es un buen cristiano, es mejor médico. Y cuando un economista es un buen cristiano, es mejor economista. Gabriel, si el tiempo se nos ha comido, Gabriel, te agradezco mucho por tu participación. Hay algunas preguntas que están todavía ahí en el aire, pero creo que cuando Joseph las ponga, él se las puede aclarar. Te han preguntado en particular por la taquilla. Queremos que aclares ese punto porque Yeshua decía que tú sí seas así, que tú no seas no. La taquilla es totalmente diferente y eso lo va a explicar Joseph durante la presentación. Así que te agradezco, Gabriel, seguimos en contacto y te esperamos próximamente que le pagues. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues fuertísimo el aplauso para nuestro amigo Gabriel Meta Sigal. Esta videoconferencia que realizó desde Israel hasta acá para compartir con nosotros. Ahora les voy a pedir que se pongan de pie, ¿verdad? Pongámonos un momento de pie para que usted se pueda relajar. Vamos a hacer ahorita en la segunda parte de lo que es esta conferencia y vamos a invitar a nuestro buen amigo que es especialista en seguridad global, en terrorismo islámico y también tiene un gran conocimiento con el tema y la situación que, bueno, coyunturalmente se está dando ahorita con Venezuela, que realmente nos interesa a la región y también al pueblo cristiano. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Joseph Umire. Buenos días.
Se puede sentar, por favor. Antes que todo, sería mal educado si no agradezco a los pastores que nos organizaron el evento, la asociación Mies, y bueno, y todos ustedes por estar aquí un sábado. Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que hacer, cosas entre familia, laborales, pero es importante tomar un poco de tiempo para hablar sobre temas que a veces parecen lejanos, pero que creo que con la explicación de Gabriel nos damos cuenta que no son tan lejanos como pensamos, particularmente en el mundo que vivimos hoy en día. Mira, Gabriel hizo una excelente lectura sobre cómo funciona el mundo musulmán, cómo funciona el Medio Oriente, la situación de los cristianos dentro del mundo del Medio Oriente. Entonces yo no voy a repasar lo que ya habló Gabriel, si no tenía sentido. Pero lo que me gustaría hacer es llevar esto a un contexto de algo que es tal vez no tanto metido en todo el ámbito religioso, pero es una preocupación en la vida de todos que viven bajo la amenaza de seguridad. El concepto que quiero empacar para ustedes hoy es el concepto de terrorismo islámico. ¿Y qué significa terrorismo islámico? Por mucho tiempo, yo vengo a América Latina, y bueno, a pesar de que mis padres son de Bolivia, yo vengo aquí a América Latina desde niño, pero como profesional por los últimos 10 años, y he hablado de terrorismo islámico en casi todos los foros, todo diferente tipo de ámbitos políticos, entre gobiernos, iglesias, sociedad civil, y sinceramente he visto que la conciencia de los latinos han ido creciendo en conocer este fenómeno que parece lejano, pero te aseguro que no lo es, y que América Latina está dentro de la lucha contra el terrorismo islámico, querer o no querer, así sí funciona. Mi amigo Daniel me va a ayudar con las diapositivas, pero antes que eso quiero aclarar algunos puntos, y si Gabriel tocó esto un poco, me disculpa, pero quiero simplemente reforzar algunas cosas en el ámbito de Islam. Y es por eso, porque mira, en mi país hubo algún momento en su controversia de llamarlo terrorismo islámico. Más bien, por un momento no querían llamarlo terrorismo islámico, lo querían llamar violencia extrema. Pero violencia extrema puede ser cualquier cosa que tiene que ver con un accidente o tipo de acción armado. Terrorismo islámico es muy distinto porque tienen una afinidad religiosa y no podemos separar los dos. Pero lo que sí quiero distinguir es lo que es la religión de Islam como religión, que Gabriel lo conoce bien, lo explicó, y lo que es terrorismo islámico. Porque en mi opinión es una perversión de la religión para fines políticos. No se puede separar terrorismo islámico con la política. Más bien no se puede separar terrorismo con la política. Terrorismo es un mecanismo, un método, una herramienta para fines políticos. A veces lo utilizas, a veces no necesitas utilizar terrorismo si quieres avanzar en el mismo rumbo. Por eso yo quiero empezar con el mundo musulmán. ¿Qué consiste el mundo musulmán? El mundo musulmán es alrededor de 1,8 o 2 mil millones de personas a nivel mundial. Pero casualmente la mayoría de musulmanes en el mundo no viven en el Medio Oriente. ¿Dónde viven? Viven en Asia y el Pacífico. La mayoría de musulmanes en el mundo viven en Indonesia, en Bangladesh, en India. Pero cuando hablamos de terrorismo islámico, casi no hablamos tanto de Asia, aunque sí existen grupos de terrorismo allá. Hablamos principalmente de Medio Oriente. ¿Y por qué es eso? Porque aunque la mayoría de musulmanes viven fuera del Medio Oriente, el polo central del Islam política, o sea, usar Islam como una herramienta política, es en dos capitales, en Riyadh de Arabia Saudita, por el lado sunita, y en Teherán de la República Islámica de Irán, por el lado chiita. Y eso tiene un propósito, porque dentro de ese 2 mil millones de musulmanes a nivel mundial, se puede categorizar los yihadistas. Esos son los terroristas, esos son los que ves en las noticias de Estado Islámico, Al-Qaeda, que entran a un edificio y se explotan y matan. Los yihadistas son menos de 1% del mundo musulmán.
No es un número grande de yihadistas, gente dispuesto a hacer una acción de terrorismo para avanzar esa ambición política. Pero es que no se solo trata, el terrorismo islámico no solo se trata de los yihadistas. Más allá hay el concepto de los islamistas o la islam política, que son personas que a lo mejor no quieren explotarse, no quieren hacer una bomba, pero sí quieren cambiar la forma de gobernar un país bajo la ley islámica, la Sharia. Quieren imponer la Sharia en la gobernación de tu país y por lo tanto quieren usar la política para extender ese tipo de codificación. Y después tienes los fundamentalistas que no quieren, no aguantan y no toleran una interpretación de Islam. O sea, tú tienes que leer la interpretación que ellos te enseñan desde las mezquitas de los wahhabis en Arabia Saudita o los ayatollas de Irán, y no se puede tener una discusión abierta, y si tratas de tener esa discusión abierta, mayormente te matan. Es una forma muy intolerante que no se puede abordar una discusión para avanzar la sociedad con la religión si es que no podemos tener ni siquiera la discusión por empezar. Pero ese es en el concepto que quiero aclarar, que en el mundo de lucha contra el terrorismo islámico no hay una guerra contra Islam. La lucha contra el mundo occidental contra el terrorismo islámico no es una lucha contra la religión de Islam, pero sí hay una lucha dentro de Islam. Dentro de Islam en este momento hay una grande lucha entre musulmanes mismos, algunos que quieren reformar su religión para poder avanzar con la sociedad, y otros que quieren mantenerlo tal como es y avanzar los intereses de yihad. Por eso cuando alguien como el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en 2015 entra a unas escuelas religiosas más importantes de su país y dice que extremistas musulmanes están atacando a los musulmanes no violentos y no extremistas, y la comunidad internacional tiene que apoyar al mundo musulmán para exterminar el cáncer que está creciendo dentro de nuestra religión. Cuando un musulmán, líder de un país islámico, dice eso, es porque hay una guerra dentro del mundo musulmán, y eso es lo que tenemos que reconocer. No es una guerra que yo voy a pelear ni ustedes porque no somos islámicos, pero es una guerra que el mundo musulmán está transformando, y por cierto, el terrorismo islámico es una herramienta que utilizan para afinar de esa guerra. El fenómeno del terrorismo islámico, lo más importante que tienen que entender, el más importante concepto, es que no es simplemente un fenómeno religioso, es un fenómeno ideológico. Un fenómeno ideológico, y la ideología es yihad. No, hay 5 diferentes formas de yihad, pero estamos hablando de yihad de cuerpo, yihad de mente, yihad de alma, pero estamos hablando de yihad de espada, que está escrito en los hadís de la Corán. Y esa es la palabra que los yihadistas toman para sus acciones violentas, porque piensan que está haciendo en nombre de Alá. Esa parte ideológica es la parte que hay que luchar. Es lo que Al-Sisi quiere luchar dentro del mundo musulmán. Porque la forma que se gana la guerra contra el terrorismo islámico es cuando la bandera del Estado Islámico, que todos han visto en las noticias de esa bandera negra con letras amarillas en árabe, cuando esa bandera es tan deslegitimizado y tan mal visto como la bandera de los nazis a nivel internacional, cuando la gente rechaza el concepto de yihad a nivel internacional dentro del mundo musulmán, tanto como fuera, es cuando vamos a ganar esa guerra. Porque matando, capturando o arrestando terroristas no es suficiente, porque simplemente se replica. Y esa es el parte de que yo vengo de Estados Unidos, y muchos de aquí en Estados Unidos hemos estado luchando contra este fenómeno del terrorismo islámico por ya casi 15, más de 16 años. Y una de las partes de la frustración es que siempre estamos luchando con este fenómeno y siempre está creciendo más y más. Y parte de eso es que tenemos malos conceptos de lo que es la amenaza. Uno de esos es el fenómeno de lobos solitarios. Ya has podido escuchar en las noticias ataques en Europa, en Australia, el propio Estados Unidos, y hasta ahora no ha pasado que lo que yo sepa en América Latina, pero hay otro tipo de atentados que fueron planificados y fueron ejecutados en esta región. Pero el fenómeno del lobo solitario no existe, es un mal concepto, ¿no?
Porque el concepto de lobo solitario existe dentro del marco de que hay individuos que no pertenecen oficialmente parte de un grupo terrorista, como uno de los 150 grupos que están designados en el mundo mundial, el movimiento mundial de Jihad. Al-Qaeda, Boko Haram, Hezbollah, Al-Shabaab, o sea, no son oficialmente miembros de estos grupos, pero igual leen o interpretan su propia versión de Jihad y quieren hacer su atentado automáticamente. Entonces, son lobos solitarios porque son solos en su logística. No hay financiamiento, no hay un apoyo, no hay un aporte de un grupo de terrorismo islámico. Bueno, está bien, sí, es cierto, mayormente son solos en su logística y sus atentados no son muy sofisticados. A veces agarran un auto y deciden levantar una mañana en una calle con que hay mucha gente, muchos civiles, y simplemente atropellan gente en su auto como lo que hicieron en Barcelona. Otro día levantan, ni siquiera necesitan una bomba, agarran un cuchillo y entran a un colegio y empiezan a cuchillar a los niños. Es lo que pasó en Australia. Entonces, en ese sentido, sí es correcto que no tienen su logística, pero sus ideas de cómo se radicalizaron. Porque aunque un lobo solitario, entre comillas, es solo en su logística, nunca es solo en su ideología. Te doy un ejemplo. En el atentado de Boston, en el maratón de Boston, en el atentado de Orlando, la discoteca de Orlando, en el atentado de San Bernardino, en California, en todos esos atentados, con el FBI entró a las computadoras de las personas que estaban responsables de esos atentados, denominados como lobos solitarios. Esas personas, en todos los casos, encontraron videos de Anwar al-Awlaki, el jordano que se ha radicalizado por parte de Al-Qaeda, profesando Jihad. Hay una conexión ideológica que está haciendo lo que creo que Gabriel llamó la dawa, que está siendo difundido mediante herramientas mediáticas, tanto como cibernéticas, que lleva a este tipo de acción. Entonces, esos son unos conceptos que quiero desarrollar, pero el punto para hoy, tengo entendido que no tengo tanto tiempo, voy a repasar un poco rápido esto, pero quiero presentar ese concepto de Islam, terrorismo islámico y la política de Islam y cómo se desarrolla para hacer terrorismo, para hacer atentados, para matar a gente, para ejecutar el Jihad, y qué ha pasado en América Latina y que sigue pasando en América Latina y según mi criterio va a incrementar. Gabriel tocó este tema, este atentado. Yo creo que no lo voy a tocar con mucho detalle, pero es el atentado de terrorismo islámico más grande de este lado del mundo, del hemisferio occidental, antes del 11 de septiembre. En 1994, un coche bomba lleno con 50 kilogramos de TNT, de nitroglicerina, estrelló contra un edificio de la comunidad judía y completamente lo destruyó y causaron 85 muertos y más de 200 heridos. Esto fue el 9/11 para Argentina y, por cierto, para Sudamérica. Pero cuando las autoridades empezaron a investigar el atentado, se dieron cuenta que no podían encontrar nada. Las evidencias se limpiaron, los acusados, no había testigos, los policías estaban pagados. O sea, por más que 10 años, de 94 hasta 2004, ni siquiera podían tener unas evidencias para llevar una acusación a quien fue responsable del atentado. En 2004 nombraron un fiscal especial, Alberto Nisman, que llevó a una investigación y en 2006 acusó formalmente a la República Islámica de Irán y su grupo terrorista Hezbollah de ejecutar este atentado. Pero no era cualquier iraní que ha acusado 7 de las personas más poderosas de la República Islámica de Irán en su momento: el presidente, canciller, el ministro de Defensa, jefes militares y también un grande operativo del mundo de Hezbollah, del grupo de Hezbollah. Pero un punto que quiero resaltar: había una persona ahí, que está aquí resaltado, Moshe Rabani. Había una persona que no pertenecía al mundo, no pertenecía al gobierno de Irán oficialmente, aunque realmente era un oficial de los servicios de inteligencia, de los servicios secretos de Irán. Pero este señor lo que hizo, y esto es un punto muy importante, utilizó la cultura islámica y la religión para insertarse a Argentina
y manipular las circunstancias para construir las condiciones para llevar este atentado. Según la Fiscalía de Argentina, es conocido como el autor intelectual del atentado contra la AMIA. Todavía está activo, está prófugo de justicia en Irán. Tiene una noticia roja, orden de captura de Interpol. Pero lo que él hizo es usó una cobertura comercial, religiosa y cultural para construir centros islámicos y mezquitas en Argentina que estaban activos por 10 años antes del atentado. Eso es un punto muy importante. Porque no hay otros grupos de terrorismo islámico que hacen atentados mucho más básicos, sin mucha planificación. Por Hezbollah y Irán, que es un país, son los A1, el número 1 grupo de terrorismo islámico, y cuando planifican cosas, lo planifican bien y casi siempre, sino mayormente, nunca les pescan. Porque el terrorismo que se ejecutúa por parte de Hezbollah y Irán funciona de varias células. Lo que se conoce mayormente cuando se investiga son las células operativas, los mismos terroristas que llegan para hacer la operación y la explosión. Las células operativas mayormente llegan días, sino semanas antes de un atentado, no quedan por mucho tiempo porque tienen un propósito y son clandestinos. Pero eso está anticipado por células logísticas que llegan años, tal vez 2 o 3 años antes de un atentado, para construir el financiamiento, construir la infraestructura para llevar a cabo un atentado. Pero antes de las células logísticas llegan las células políticas, como Moshe Rabani, para construir las conexiones, las redes, la cultura, la condición para que puedan llevar un atentado, no solo para que lo exploten el edificio, pero para que nadie sepa quién lo hizo. Como se dice en fútbol, para embarrar la cancha. Y después cuando pasa un atentado, todos están preguntando qué pasó, cómo, cuándo, y nunca se lleva a la justicia estos casos como de Hezbollah. Son unas células políticas que son también los más transparentes, porque hacen política, son abiertos, que hay que mirar con mucho cuidado. Ahora, si esto fuera simplemente lo que pasó hace 25 años, Daniel, ¿me ayudas? Si esto simplemente fue lo que pasó hace 25 años, no habría, bien, pasó una vez y ya nos olvidamos. Pero aquí sigue creciendo esta red en América Latina. Más bien, el Alberto mismo escribió un informe en 2003 diciendo que las mismas personas que ejecutaron el atentado a la AMIA están creciendo y están en el camino al norte. Y este es un caso de un señor, de un grupo terrorista de Trinidad que se llama Jamaat al-Musaliyan, que era sunita, que hizo una alianza con un imam de una mezquita en Guyana, que también era político, alcalde de su ciudad, después parlamentario de Guyana, para tratar de hacer un atentado que hubiera sido peor que el 11 de septiembre en Estados Unidos. Quieren explotar el aeropuerto de John F. Kennedy en Nueva York. Por eso hay los documentos de corte que existen ahí. Yo fui un testigo técnico a ese caso. Y cuando entras al caso y revisas los antecedentes y las evidencias, lo que se descubrieron las autoridades fue reclutado por Moshe Rabani. Era discípulo de Moshe Rabani para hacer todavía terrorismo en América Latina en 2007, o sea, mucho después, más que 12 años después de la AMIA, 13 años después de la AMIA. Y el punto importante del caso de Abdul Kader, dice que Abdul Kader es un nombre musulmán, su nombre verdadero era Michael Seaford, pero el caso de Abdul Kader es que ya no, en la red iraní ya no se trata, en la red de Hezbollah ya no se trata de iraníes o libaneses o sirios llegando a América Latina, se trata de latinos. Hoy en día, después de 30 años de la revolución iraní de 79, hay la segunda y tercera generación de latinos que están haciendo el trabajo por la República Islámica de Irán y por extensión el trabajo del terrorismo islámico. Daniel. Y eso empezó y eso es algo que Gabriel sí tocó, es lo que dijo la Dawa, es la habilidad de hacer obra social para empezar a indoctrinar a grupos dentro de una sociedad al Islam. Y hay una forma sistemática que están haciendo esto en América Latina, en prácticamente todos los países de la región, usando centros islámicos chiitas y mezquitas sunitas para levantar, y los que seleccionan van a hacer los cursos en diferentes partes de Medio Oriente, pero donde van principalmente para tener este adoctrinamiento es una ciudad sagrada para el mundo chiita en Qum, Irán.
porque Qum y Karbala son las ciudades como Meca, Medina para los sunitas, son las ciudades sagradas para la creencia de Chiita e Islam. Y usan latinos, y esos son dos argentinos, son uno de los primeros dos reclutas de Moshe Rabbani cuando entró a Argentina, los primeros dos jóvenes que reclutó en las 80 en su momento, y los creció para que lleguen a ser el título de Hojjet Islam, que es el turbano blanco, que es el clérigo, el título de imam. Y estos dos señores son guías espirituales para el mundo chiita Islam en América Latina, principalmente Suhail Assad, principalmente Edgar Rubin Assad, porque él está súper activo en Centroamérica, en México, en Colombia, en todo lado, y tiene las credenciales de catedrático, y por extensión los brasileños le dominan como el profesor terrorista, porque cuando él toca tu puerta no es simplemente una llamada de un misionero, es una llamada de los servicios secretos de Irán. Daniel. Y los casos que utilizan, yo he utilizado miles de casos de reclutamiento en varios diferentes países de América Latina, y hemos visto algunas tendencias de cómo está reclutado, y hemos visto que se enfocan en tres grupos. Reclutan más que esto, pero tres grupos principalmente con dos propósitos. Los tres grupos que hemos visto que reclutan mucho son mujeres, jóvenes y indígenas. Y los propósitos que buscan, esto particularmente el trabajo de Suhail Assad, es buscan poder político y buscan poder económico. Entonces estudian la región, estudian un país para entender cuáles son los capitales grandes que existen en el país, cuáles son los políticos afiliados de cualquier ideología, pero con más afiliados a sus ideas que pueden empezar a trabajar, y después buscan el terreno de los jóvenes, mujeres e indígenas para empezar a su reclutamiento. Ese es el caso de Daniela Bolívar, que fue reclutado de Venezuela y fue mandado a Irán, regresó después de 2 años y empezó a hacer su proselitismo mediante un centro cultural de intercambio iraní-latinoamericano en Caracas. Pero el punto que quiere dar, por eso les muestro su aplicación, es porque cuando ves sus referencias que ella dio para aplicar para este curso, muestra un correo electrónico que no sé si se ve muy bien ahí abajo, que decía dc@hotmail.com. DC es el nombre de la inteligencia venezolana. SEBIN es lo que se llama ahora, pero DICIT era su nombre en su momento, en este entonces, cuando pasó este reclutamiento, que significa o sugiere que la inteligencia de un Estado está aportando al reclutamiento para mandar a gente a Irán y construir esa célula política que estamos hablando. Daniel. Pues esto ha pasado por toda América Latina. En una de mis entrevistas, que estoy aquí en Salvador por unos 2 días, 3 días, y he hecho varias entrevistas con diferentes medios, y me han preguntado, ¿y dónde está presente este fenómeno en América Latina? ¿Está presente en Salvador? Está presente en todos los países en América Latina. Estamos hablando de más de 30 años de presencia que tienen, y han podido tener el tiempo para construir esta infraestructura que ya está operando. Ojo, hay algunos países donde tiene mayor presencia que otros, como Venezuela y Bolivia, Nicaragua, pero hay otros países donde recién están muy encubiertos. Sin embargo, la presencia existe. Y creo que Gabriel mencionó el tema de Perú, y Perú es un caso que yo he estudiado con mucho cuidado, y hay centros islámicos, aquí puedes ver fotos de los centros islámicos propio en Perú, que fueron reclutados por propio Suhail Assad, y el foto último es de Salvador, de un viaje en 2012 a una sesión islámica que vamos a hablar enseguida en El Salvador, hablando con un individuo que era portavoz del FMLN dentro del centro islámico. Y ahora yo no te puedo decir de qué hablaron, ni siquiera estoy acusándolos de hablar de nada malo, pero sin embargo sí se reunieron y sí hablaron. Y lo que se empieza a dar con ese tipo de conocimientos es una expansión de las redes políticas que empiezan a alinearse gradualmente con el mundo del terrorismo islámico sin darse cuenta de esto. Ni siquiera saben. También viene a Suhail Assad, es argentino, me habla de islámico, pero está bien, me habla de cómo va a empezar a hacer su dawa, obras sociales, ayudar a algunas personas que están en nuestro constituyente. Entonces, nunca te va a decir, nunca te va a llegar a su puerta y decir, mira, queremos hacer una operación de Hezbollah, vas a apoyar. Eso no pasa. O sea, van muy gradualmente diciendo que quieren ayudar, pero mientras esa ayuda avanza, te empiezan a comprometer con varios diferentes esfuerzos que ni siquiera los políticos a veces saben en qué se están metiendo. Perú es un caso muy ejemplar, porque no es conocido Perú como un país muy vinculado al terrorismo islámico, ni siquiera a Irán, no como Venezuela, pero pasó cosas muy importantes en Perú. Para casi hubo un atentado en 2014. En 2014 casi hubo un atentado
que hubiera sido equivalente de la AMIA. Cuando un ciudadano libanés, y este sí era un terrorista, no decía hacerlo la política, eso es la operativa, es perteneciente de una unidad que se llama 2910 de Hezbollah. Él llegó a Perú con un propósito para construir un atentado. Y él fue arrestado después de un año en Perú con nitroglicerina en su mano izquierda, con más de 1000 fotos de infraestructura crítica de rutas y aeropuertos y embajadas en sus teléfonos y computadoras, y con varios documentos de identidad con el propósito de llevar a cabo un atentado. Pero lo que pasó en este caso, que todavía es activo, es cuando los magistrados empezaron el juicio y dijeron, ¿quién es este señor? Dijeron, es un miembro de Hezbollah. La respuesta es, ¿qué es Hezbollah? Es Hezbollah un grupo político de Líbano, es alguien que da obras sociales en el Medio Oriente, es un grupo de narcotráfico como dicen en Paraguay. Entonces no tenían la definición clara, y es un vacío legal que existe en toda América Latina, donde no hay conciencia legalmente para designar terroristas internacionales del exterior tal y como son. Porque si hubiera dicho que este Sendero Luminoso estaría en la cárcel por 25 años, muy fácil, porque Perú sabe quién es Sendero Luminoso, pero porque no tenía ese conocimiento, yo participé como testigo también a este caso, y mediante otros esfuerzos, otros testimonios también, Corte Suprema ha abierto de nuevo este caso y está activo ahorita. Seguramente voy a tener que regresar a Perú para declarar ante la justicia del Corte Suprema de su país. Pero este es un caso muy importante, solo para demostrar que no desapareció en la AMIA esta misma amenaza. Sigue activo, sigue entrando y sigue creciendo, y está en América Latina muy fuerte y presente. ¿Daniel? Y eso a mí me lleva a lo de Venezuela. Bueno, ya está bien. Venezuela. Porque Venezuela, más allá de simplemente lo que te fui describiendo de las diferentes células usando aspectos del Islam para poder empujar sus ambiciones políticas, Venezuela ha ido a una alianza estratégica para dar cobertura de Estado a estos propios redes. Hay un documental de CNN que yo también participé, que sugiero que todos miren, que se llama Pasaportes en la Sombra, que habla del gobierno de Venezuela aportando documentos de identidad a presuntos miembros de Hezbollah, el grupo terrorista del Líbano, y aportando esos documentos para que cambien sus identidades, para que puedan viajar libremente por toda América Latina. O sea, hay una cierta cantidad de, entre comillas, venezolanos que están viajando por toda la región que ni siquiera han pisado Venezuela, que son realmente de Irak, de Siria, de Turquía, de Irán, de Líbano, y tienen una identidad que, aunque tienen su identidad de origen, también tienen una identidad venezolana que les permite ser fantasmas para las autoridades internacionales. Es un caso muy serio que demuestra lo que está pasando. Y esto ya estoy terminando, y esto me lleva al caso actual aquí en Salvador. Muchos me han preguntado, ¿y qué hay en Salvador? ¿Y qué hay en Salvador? Y esa es la pregunta realmente para ustedes. Me gustaría saber qué hay en Salvador. Pero de lo que sabemos, Daniel, de lo que sabemos es que ya existe la presencia de ciertas asociaciones, centros y organizaciones islámicos, particularmente en el mundo chiita, que fueron bajo el servicio de la inteligencia iraní. Gente que ya ha viajado a Irán a estudiar por más de 5 años, que regresaron con títulos de Hojat Islam, de clérigos, de sheikhs y imams, que están ya activándose, conectándose mayormente con Nicaragua y poniéndose de una forma muy abierta, pero también clandestina en el ámbito de sus propósitos y sus intenciones. Mustafa al-Salvatori, no sé si lo conocen, es un salvadoreño bueno, más bien es Oscar Rodríguez Salvador Pineda, su nombre de nacimiento. Es alguien que seleccionaron y le dieron mucha capacitación. Le enseñaron portugués para que también trabaje en Brasil, le enseñaron obviamente farsi para que ya vive y estudie en Irán, le dieron el título de Hojat Islam, es activo en construir las mezquitas y centros islámicos, y usa un señor que tiene conexión directa con Moshe Rahmani en Irán. Más bien, el señor que le está, eso es una foto de en Irán, le están dando un premio sobre poesía, supuestamente es un buen poeta. Dice, y era una de 2 personas nomás en el mundo que ganó ese premio, un pakistaní y un salvadoreño, que le dieron ese premio, y la persona que le está entregando el premio es el yerno de Moshe Rahmani.
Sheikh Komi, y ya no debemos ver que está en la lista de Estados Unidos de personas prohibidas de entrar a Estados Unidos porque vinculaciones al terrorismo. Entonces, ellos ya tienen esta red que empezó años atrás, en 2006, 2007, en Salvador, y que ha ido lentamente creciendo, pero que está aquí activo. Daniel, uno más. Y con esto termino. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy hablando? Yo sé que obviamente ustedes están estudiando en América Latina un poco. He conocido la guerra en 2 ocasiones en Irak. Entonces, he sido parte de los esfuerzos de seguridad de mi país. Conozco el gobierno tal como funciona en la comunidad de inteligencia. Sin embargo, yo te digo ahorita que no es, si solo dependemos de las Fuerzas Armadas, policiales o inteligencia que aseguran la seguridad de nuestros pueblos, vamos a perder. La lucha contra el terrorismo islámico no es una lucha de gobiernos, es una lucha de sociedades. Sociedades que tienen que elegir a qué dirección que van a llevar. Venezuela nos está empujando a hacer esa decisión, porque ya no hay momentos para áreas grises o nublosas. Cuando Salvador reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, reconoció el terrorismo islámico como algo que va a aceptar para su sociedad. Y esto es importante porque en el contexto de todo lo que te estoy hablando, y disculpa que yo tuve que ir un poco rápido porque no tengo mucho tiempo, estamos enfrentando un momento donde América Latina va a entrar en la lucha contra el terrorismo islámico como nunca hemos visto en la vida. Conflictos que solo hemos visto en partes como Siria y Yemen de Medio Oriente se están transportándose a América Latina. Venezuela es solo la primera. Y mientras hay caravanas y rutas, hay más de 65 millones de refugiados a nivel mundial ahorita, que supera el número después de la Segunda Guerra Mundial, pero no hay una guerra declarada en este mundo. ¿Por qué? Porque la violencia y el conflicto está abundante y esos conflictos están incrementando en Venezuela, y tenemos la responsabilidad con nuestros políticos y con nuestros líderes en las iglesias de asegurar que no hay un atentado terrorista en América Latina como ya está casi diario o semanal en Europa. Porque te aseguro que, y esto es para principalmente los migrantes y los refugiados, que sinceramente es lo más triste cosa que se puede ver, los refugiados de Venezuela huyéndose, más de 3 millones de personas de su país porque no pueden aguantar el hambre más, o los migrantes de Centroamérica que están llegando a la frontera con Estados Unidos porque no pueden aguantar la violencia o las situaciones económicas de su país. Es la más triste que estamos viendo en este momento. Pero mirad, si hay una persona, ni siquiera estoy hablando de grandes grupos, si hay una persona en esas caravanas o en esos refugiados que cuando hay un atentado terrorista y buscan en el bolsillo y encuentran un documento venezolano que corresponde a uno de estos grupos de terrorismo islámico, eso va a ser catastrófico para toda la comunidad evangélica, cristiana, judía o quien sea que sea parte de esto. Entonces, hay un dicho en las fuerzas de seguridad de Estados Unidos que dice, en inglés dice, see something, say something. Entonces, si es algo, di algo. Entonces, tenemos que ser vigilantes a lo que está pasando a nuestro alrededor y no pensar que todo es muy latente, todo muy lejano, que no nos va a afectar, que es un invento de personas que están exagerando amenazas. Yo no estoy aquí para asustarlos, yo no estoy aquí para alarmarlos, estoy aquí para despertarlos, porque sinceramente Estados Unidos no va a luchar esto solo, necesitamos amigos, y contamos que Salvador, que es un grande amigo de Estados Unidos, que tenemos grandes poblaciones de salvadoreños en Estados Unidos, que las remesas creo que tienen una gran parte de la política de Salvador. Necesitamos esa amistad en este momento más que nunca para salvar la civilización occidental. Con eso termino. No sé si quieren hacer preguntas o algo, o si tenemos tiempo. Antonio, no tengo micrófono, tiene Antonio. Gracias. Yo llamo las preguntas. Bueno. Ya. A ver si te escucho. La Constitución de la República, en el artículo 2, dice que la seguridad nacional pertenece al Estado, no a los pastores. Sí. Segundo, ustedes hablan de ser amigos. ¿Puedes hablar un poco
poco más. Llevan el micrófono. Me van a traer un micrófono para que no tengan que... Vaya, ustedes hablan de que la seguridad es de todos, pero la Constitución nuestra no habla de eso. La Constitución habla que la seguridad le pertenece al Estado, que el Estado y la sociedad jurídica... ¿Defensa o seguridad? Seguridad, defensa y seguridad. ¿Sabe la diferencia? Sí, claro, soy abogado. Pero ¿cuál es la diferencia entre defensa y seguridad? Cuestionados usted. ¿Ya? Va. Entonces, ustedes no hablan de seguridad. Los pastores no pueden dar seguridad. Uno, dos, hablan de que son amigos nuestros cuando Donald Trump ha cancelado el TPS. Ok, y muchos de los que están allá no son terroristas, pero han sido calificados por el gobierno norteamericano como tales, y eso no me va a negar. Entonces, ¿cuál es el objetivo